¿Quieres aprender a construir una caja de luz portátil casera para fotografía? Acompáñame a realizar este tutorial. Mi nombre es Lucy y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Artes Lucy. Una caja de luz es un accesorio que nos resultará muy útil para realizar determinados tipos de fotografía, como bodegones y fotografías de catálogo. Hay muchas formas de configurar tu propia caja de luz y son diversos los materiales con los que puedes crearla. Yo te enseñaré una de las formas más económicas y sencillas, y para poder seguirlo necesitarás los siguientes materiales. Necesitaremos 6 piezas de cartón cortadas con la medida de 50 por 50 centímetros. Empecemos armando la primera pieza midiendo y marcando el centro de nuestro cuadro. Con un CD trazamos el círculo a partir del centro y cortamos. Aplicamos pegamento en barra y pegamos nuestro papel aluminio. Cuidadosamente cortaremos el papel aluminio para que no se rompa. Este espacio nos servirá para hacer tomas zenith, es decir, tomar un ángulo de arriba hacia abajo de la cámara, o frontal colocando la caja de manera que el orificio quede enfrente de nuestra cámara. Pieza 2 y 4. Realizaremos de esta forma 2 piezas, midiendo 4 centímetros de cada lado. Y trazamos el cuadro con plumón para guía. Cortamos con cúter el cuadro interior y lo retiramos. Aplicamos pegamento en barra para pegar el papel American negro. Una de las formas fáciles de pegar el papel es enrollándolo y colocamos cómodamente desde arriba hacia abajo. Cortamos con cúter el interior y retiramos el sobrante. Pegamos con masking tape el papel mantequilla, que nos permitirá al colocar las lámparas por ambos lados que la iluminación sea suave, casi sin sombras y uniforme. Pieza 3 y 5. En estas 2 piezas solo pegaremos el papel American negro. Pieza 6. Medimos 9.5 centímetros de cada lado y remarcamos con plumón. Cortamos con cúter y con un CD nos apoyamos para que el corte quede redondeado. Añadimos una solapa de 50 por 14 centímetros y la unimos con cinta canela. Debe estar bien reforzada. Pegamos la cartulina negra con pegamento en barra y cortamos con cúter el cuadro interior para hacer una ventana y realizar nuestras tomas de fotografía. My body it belongs to you. You know it belongs to you. Yeah, my body it belongs to you. You know it belongs to you. Yeah, my body it belongs to you. You know it belongs to you. Yeah, my body it belongs. Por el otro lado, con resistol en barra, pegamos papel aluminio. Yeah, my body it belongs to you. You know it belongs to you. Yeah, my body it belongs to you. You know it belongs to you. Yeah. Y cuidadosamente cortamos los detalles. You know it belongs to you, yeah. My body it belongs to you. My body it belongs to you. Pegamos el velcro de 2 centímetros de ancho a cada una de las piezas con pistola de silicón. Es importante que verifiques que al unir las piezas coincida la parte rasposa con la parte suave del velcro. En la pieza 3 es opcional que le pegues unos cuadros de velcro para ir pegando tus fondos, aunque también podrías ponerle unos cuadros de masking y queda bastante bien.
yeah. My body, it belongs to you. You know it belongs to you, yeah. My body, it belongs to you. You know it belongs to you, yeah. Finalmente, unimos nuestras piezas. You know it belongs to you, yeah. My body, it belongs to you. My body, it belongs to you. Y listo, ya tenemos nuestra caja. Ahora es el momento de que la pruebes y realices fotografías de producto en ella. Nos vemos en el siguiente video.